Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuaremos con el funcionamiento normal del sistema inmunológico como parte de la respuesta inmunológica innata. Ya hemos visto inflamación y también vimos los componentes principales del complemento. Posteriormente veremos fagocitosis para llegar a nuestro objetivo. La clase anterior vimos que las vías de activación del complemento son tres, que es la vía clásica, la vía MLB y la vía alternativa. Sin embargo, únicamente las mencionamos, no vimos el mecanismo tal cual. El día de hoy voy a comenzar a exponerles cuáles son estos mecanismos y ustedes harán una serie de actividades que me permita saber si realmente comprendieron la exposición. Al final aclararé las dudas de cada una de estas o reforzaré en donde les haya costado más trabajo comprender cada una de estas rutas, por lo cual les pido que pongan mucha atención. La primera vía que vamos a ver es la vía clásica. En la vía clásica se necesita que ya haya una respuesta adaptativa, es decir, una producción de anticuerpo. Y entonces el anticuerpo se unirá al antígeno específico que está presente en la superficie del microorganismo. Entonces aquí ese es el antígeno que está unido al microorganismo y este es el anticuerpo. Esto permitirá que haya un embone perfecto con el factor 1 del complemento y esté activo, se active. Y entonces permitirá que se lleve a cabo la escisión del simógeno C4 del complemento y se va a romper en C4b, el cual va a quedar unido a la membrana celular y C4a va a salir a la circulación sanguínea. Una vez que este es escindido y que se une a la membrana, va a formar la convertasa C4b2b cuando logre la ruptura de C2. Se rompe C2 y entonces esta parte queda unida a C4b y se forma este complejo. Posteriormente este complejo va a originar o va a orillar a que se rompa la convertasa C3. Una parte va a quedar unida a la membrana celular y otra va a salir a la circulación. Una vez que está formado este complejo, va a permitir entonces que se rompa el simógeno C5. Una parte va a salir a circulación y otra parte va a quedar unida a la membrana celular. Una vez que está formado todo este complejo, entonces van a ser llamados los factores C6, C7, C8 y C9 del complemento y entonces van a conformar esto que se conoce como complejo de ataque a membrana o MAC. Entonces, ¿qué es el complejo de ataque a membrana? Es la conformación de un poro en esta, se incrusta en esta y por tanto puede entrar agua al interior de la célula microbiana hasta que ésta se hincha tanto que explota. De esa manera el complemento está generando lisis microbiana. Si esto no sucediera, de todas maneras nuestro microorganismo, va a quedar rodeado de estructuras C3b, que aquí ya la tenemos, ¿sí? Van a quedar pegadas a la membrana celular. Estas van a interactuar con un receptor que está a nivel de macrófagos y entonces el macrófago va a envolver a todo este microorganismo hasta que lo trague por completo. Cuando yo formo este complejo, yo digo que lo hago más apetecible para mi macrófago, lo estoy opsonizando y entonces lo que genera el complemento, además de la lisis celular, también es favorecer el proceso de fagocitosis. Además, las anafilatoxinas que secreta, que son todas estas que están saliendo en la parte que no queda pegada a membrana, entonces es atraer a más polimorfonucleares y a más macrófagos para aumentar la inflamación. De esta manera, el complemento también está favoreciendo a la inflamación, la llegada de células que lleguen a combatir esa infección. Esta fue la vía clásica de activación del complemento. Enseguida está la vía alterna. La vía alterna o vía espontánea. Generalmente los microorganismos en su membrana celular están carentes de ácido ciálico y la ruptura de C3 se hace en todo momento. Sin más, C3 se escinde en C3b y C3a.
Este C3b se puede ir a pegar a las células de nuestro organismo, como lo hace al microorganismo. Sin embargo, ¿por qué no actúa el complemento hacia nosotros? Bueno, pues porque nuestras células sí tienen ácido siálico y eso no permite que esa adherencia a nuestra célula progrese y entonces se vuelve a formar este complejo completo. Sin embargo, cuando llega un microorganismo que carece de ácido siálico, principalmente si es una bacteria, entonces C3 escindido de manera espontánea sí se va a quedar unido a la membrana celular. Y entonces va a haber otros factores que van a ayudar a establecer o más bien a reforzar esa escisión, como el factor BB. Y entonces yo aquí tengo este complejo, sale la anafilatoxina y este complejo permite que C5 sea escindido y entonces sale la anafilatoxina. Cuando ya está formado, entonces C5 va a llamar a C6, a C7, a C8, a varios C9 y van a volver a formar la MAC para provocar lisis celular. C5 fue escindido, por lo tanto también puede, junto con C3, llamar a las células fagocíticas como son los neutrófilos y como son los fagocitos para aumentar la inflamación. Y también C3, que se escindió de manera espontánea, queda unido a la membrana del microorganismo, por lo cual va a llegar el macrófago que tiene un receptor para esta parte del complemento, lo va a envolver y se va a llevar a cabo la fagocitosis. Y esta fue la vía alterna del complemento. En la vía de lecitina o vía de unión amanosa, lo que va a suceder es que generalmente los microorganismos tienen en su pared y en su membrana celular un componente que se llama lipopolisacárido, y el sacárido que compone a ese lipopolisacárido es principalmente manosa. Y entonces existe una proteína de fase aguda que va a secretar el hígado cuando hay infecciones sumamente fuertes, al igual que lo es la proteína C reactiva y la ficolina, va a comenzar a secretar esta lecitina de unión amanosa. Entonces va a llegar y va a unirse a la manosa. Y entonces va a activar a unas moléculas que son muy parecidas a C1 y va a formar un complejo muy parecido al que forman el complejo antígeno-anticuerpo con C1. De tal manera que la conformación, al ser muy parecida, va a provocar la ruptura de C4. Y recordemos que una parte de C4 queda unido a el microorganismo. Aquí está. Y entonces cuando C4 ya está unido al microorganismo, va a permitir la escisión de C2 y entonces forma este complejo. Y este complejo va a permitir la escisión de C3. Una parte ya sabemos que sale al torrente sanguíneo para que vaya a producir más inflamación y otra parte queda unida a la membrana. Llama a C5, ese también se escinde y una parte va a generar inflamación. La otra parte se queda en la membrana del microorganismo y entonces es cuando entran C6, C7, C8, varios C9 y van a formar el complejo de ataque a membrana para llevar lisis celular. Ya generamos inflamación y bueno, al quedar C3 unido a la membrana, entonces también lo hace un microorganismo deseable para los fagocitos, está ya opsonizado, entonces va a llegar el macrófago a hacer interacción con el receptor que tiene para esta parte del complemento, lo va a envolver y lo va a fagocitar. Está de esta manera favoreciendo el proceso de fagocitosis, mi complemento, a través de la vía de activación de la lecitina o lecitina de unión amanosa. Estas fueron las 3 rutas del complemento. Yo necesito saber si existe alguna duda o si podemos proseguir. Díganme por favor en dónde refuerzo o en dónde existen dudas. Gracias. Una vez que hemos resuelto las dudas, entonces quiero que me contesten las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las similitudes entre las vías de activación del complemento? ¿Cuáles son las diferencias entre las vías de activación del complemento? ¿Qué relevancia tiene que el complemento se active por varias vías?
y en qué momentos de la respuesta inmunológica se activa el complemento. Quiero que estas respuestas las coloquemos en esta tabla. Vamos a ir colocando cada una de las respuestas que me van a dar de manera individual para hacer un resumen grupal, el cual lo iremos puliendo poco a poco. Tras pulir nuestra tabla con nuestros alumnos, quedará algo parecido a esto. Finalmente llevaremos a cabo una actividad que nos sirva para retroalimentar lo que han aprendido, que son exposiciones rápidas por equipo. Lo haremos con ayuda de esta diapositiva y posteriormente resolveremos este planteamiento, el cual va a ser calificado por coevaluación con ayuda de una rúbrica que se les proporcionará. Y así terminaremos nuestra clase. Gracias.